Bien. ¿Alguien de ustedes me quiere decir cuál es la definición de ética? Se podría definir como el conjunto de costumbres y normas que dirigen el comportamiento humano en una comunidad. Ok. Sí, podríamos considerarlo así. ¿Alguien más? Podría complementarse más que nada con los conceptos de bien y mal, y además que están regidos o están en estrecha relación con la moral. Básicamente hablan de las normas y conductas del comportamiento humano. ¿De acuerdo? Todo lo que dijeron está dentro de lo que es ética. Hay una controversia de si la ética es una ciencia independiente o sigue siendo parte de lo que es la moral. Pero bueno, eso es nada más que se pongan de acuerdo quienes se dedican de lleno a estos aspectos. Pero efectivamente, la palabra ética proviene del vocablo ethos, que es sistema de valores. En ese enfoque, pues, todo el tipo de comportamiento, como ya ustedes decían, en que los integrantes de una sociedad se comportan, pues viene siendo la ética que en dicha comunidad o sociedad establece normas y principios. Y ya sabemos que pues todos los que se salen de esas normas y principios que rigen a una sociedad, pues se les dan diversos motes: inadaptados, rebeldes, etcétera, etcétera. Bueno, pues de la palabra ética deriva una ciencia, que esta sí está considerada como ciencia, como tal, que es la bioética, ya más enfocada a todo lo que es el área de la salud y las ciencias biológicas. Aquí en esta primera diapositiva, pues vemos a un colega que está tratando de sobornar, pues quién sabe por qué motivo, ofreciéndole diversos aspectos, posiblemente pues para que haga algo indebido o fuera de lo que es el comportamiento médico que debemos de tener. Y ya entrando en materia, la bioética es la rama de la medicina que une bios, ciencias de la vida, y ethos, sistema de valores. Por lo tanto, podríamos decir que etimológicamente bioética es el sistema de valores que rigen las conductas en las ciencias de la vida. La otra definición más completa nos dice que bioética es la ciencia de la conducta humana, de los valores y principios morales ante las ciencias de la vida y la atención sanitaria. Un principio importante de bioética es que como profesionales de la salud y como seres humanos, nosotros tenemos que tener respeto por todo tipo de manifestación de vida, sea vida macro o sea micro. Aunque también dentro de la bioética se dice que toda manifestación de vida que ponga en peligro la vida del ser humano y de otras especies, como pueden ser virus, como pueden ser bacterias, como pueden ser hongos, o pueden ser parásitos, pues tendremos que destruirlos a pesar de ese respeto que nos marca la bioética
por toda manifestación de vida. Y bien, aquí cualquiera de ustedes que son tan amables, me refiero a los doctores, pues ayudando a una persona adulta mayor a subir las escaleras. Bueno, eso creo que así se comporten, ¿eh? Vamos a ver algunos antecedentes históricos, no propiamente de la bioética, son quizás más de la moral y de la ética, pero entran dentro de antecedentes que la bioética, como una ciencia derivada de la moral y de la ética, estarían también para ella. Y aquí nos remontamos al siglo V antes de Cristo, en donde se realiza o se construye el juramento por Hipócrates, que es el juramento que hasta hace algunos años, cuando nos titulábamos de médicos, lo leíamos y lo hacíamos. En la actualidad, pues ya quizás por volumen o porque se ha perdido esa costumbre, que era un momento muy bonito en la vida de nosotros cuando terminábamos nuestra profesión, se ha perdido, pero pues yo sí les recomiendo que lo busquen en el internet, que lo tengan y que lo lean, es muy bonito. Y es algo muy tradicional para todos los que somos médicos. Quizás otro de los antecedentes importantes en la historia de la bioética es el Código de Hammurabi en la cultura mesopotámica, que es un código, quizás el más antiguo o de los más antiguos, que abarca muchos aspectos de la vida, pero que algunos de sus artículos tocan el comportamiento que debían de tener los médicos de esa época de la historia. Un antecedente también histórico importante con un fondo religioso es cuando Jesús le entrega a Moisés las 12 tablas de la vida de cómo debe de comportarse el ser humano, incluidos aquellos que se dedicaban al ejercicio de la medicina. Y de ahí, pues llegamos hasta el año de 1803, en que el doctor Tomás Persip establece el Código de Ética Médica. Ya en el siglo pasado, nos vamos a los años 70, en donde Russell Clare Van Potter, considerado el padre de la bioética, escribe un libro llamado Bioética, la ciencia de la supervivencia. Y un año después, el mismo Van Potter escribe Bioética, un puente hacia el futuro. André Hellers, muy amigo de Van Potter, el ginecólogo, crea uno de los primeros institutos en Europa sobre lo que es el estudio para la reproducción humana. Pero la novedad es que varios de los principios que Van Potter ya expresó en sus obras, él los implementa cuando crea este instituto para el estudio de la reproducción. Y a partir de ahí hay toda una serie de autores que van dando aportes a lo que actualmente es la bioética, que rige el accionar de nosotros los médicos en el desempeño de nuestro trabajo. Aquí tienen ustedes un busto de Hipócrates. Bien. En el año de 1978, Warren Thomas escribe toda una enciclopedia sobre bioética. Es una obra de 12 tomos en donde está plasmado hasta ese año lo que se había escrito sobre bioética. En el mismo 1978, aquí en América,
el doctor Diego Gracia, de origen argentino, escribe también un libro, el cual habla sobre la macrobioética y la microbioética. 1984, la doctora Margarita Voladeras, de origen uruguayo, y investigadora radicada en Europa, escribe una obra, Principios contra conflictos en la investigación. Adela de la Cortina, también de origen argentino, en el año de 1992, también escribe un libro que denomina Ética de los mínimos, justicia, y de los máximos, felicidad. Bien, aquí tienen ustedes la representación de lo que fue ya cuando Moisés le habían sido entregadas las tablas de los 12 mandamientos. Y ya entrando en la materia como tal, primero vamos a ver qué es ser una persona humana. Desde el punto de vista de la bioética, una persona humana es un ser dotado en una sociedad libre y democrática con autonomía, inviolabilidad, pero sobre todo algo que es quizá lo más importante en la vida de cualquier ser humano: la dignidad. Nosotros, como seres humanos, doctores, doctoras, podemos perder la vergüenza, podemos perder, si nos gusta el juego, hasta la camisa, como se dice vulgarmente, o podemos perder lo que quieran, inclusive hasta un ser querido cuando muere. Pero lo que nunca, como seres humanos, mientras estemos vivos, lo que podemos perder es la dignidad. El ser humano que pierde su dignidad deja de ser ser humano. Entonces, el primer principio que tenemos que tener como médicos es el respeto a la dignidad de cualquier ser humano y la exigencia del respeto hacia nuestra propia dignidad. Y ya habiendo visto qué es ser una persona humana, ahora vamos a ver diversos conceptos de lo que es ser adulto mayor. El adulto mayor es un ser que tiene dignidad. Todo ser humano tiene un valor y una intrínseca dignidad por encima de cualquier circunstancia. Esta dignidad ni se pierde ni se deteriora. Es algo que no admite discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma dignidad que como seres humanos tenemos a los 10, a los 20 o a los 30, la seguimos teniendo a los 80. Y no por haber envejecido vamos a perder o a disminuir esa dignidad que significa el respeto que como seres humanos nos merecemos. El adulto mayor es un valor absoluto y un fin en sí mismo, por lo que todo adulto mayor merece un respeto absoluto e incondicional, que tiene valor y no precio. Ojo con estos conceptos, porque hay quien considera valor y precio como sinónimos, y en absoluto lo son. Hace rato ustedes mismos comentaban la palabra valores. Una cosa es un valor que sería un accionar dentro de una ética y una moral permitida, y precio es algo completamente diferente. Precio es algo que se asigna a una mercancía, sea cual sea. Entonces, no confundamos eso, que sí es confundido por muchas personas creyendo que valor y precio es lo mismo. El adulto mayor es alguien y no algo que se pueda manipular. Y aterrizando todo esto, el adulto mayor es un ser personal
es origen y centro de valores morales. Primero, de libertad. Él puede decidir, salvo que tuviera ya un problema neurológico o una demencia. Tiene una responsabilidad y él siempre tendrá que responder de sus actos. Si a un adulto mayor, ya por disminución en su visión o en sus reflejos, como médicos le decimos, señor, usted ya no puede manejar porque es un riesgo para su vida y para la de los demás, no nos hace caso y él sigue manejando, provoca un accidente y en ese accidente puede haber la muerte de una persona, pues así pueda tener 80 o 90 años de adulto mayor, tiene que responder por ese accidente y va a ir a la cárcel. Y además, algo que es muy importante, singularidad. Cada uno de nosotros, como seres humanos, somos únicos e insustituibles. No hay dos seres humanos iguales, así como no hay dos huellas digitales iguales. Bien, nuevamente, tercera fotografía que les pongo en presentaciones de una pareja de adultos mayores, en este caso, él dándole un beso a su pareja, pero lo que yo trato con esto de incentivarlos a ustedes es más que nada que lo ideal para nosotros como médicos es que nuestros adultos mayores lleguen a las edades que les he estado mostrando en las diversas fotos de parejas, en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas. Ese es el ideal de la geriatría en lo que es la atención que como médicos otorgamos a nuestros pacientes. Y aquí tenemos ahora fundamentos bioéticos en lo que es la atención sociosanitaria en los adultos mayores. Y es que con la modernidad y con todo lo que ha surgido como es, por ejemplo, aquellos jóvenes, no sé si entre ustedes haya alguien que practique el físico-constructivismo, pues sabemos que esto nos permite el desarrollo corporal, desarrollando unas musculaturas impresionantes en muchos aspectos y que les dan a tanto hombre como mujer que lo practican, pues una imagen corpórea pues muy atractiva. Situación que un adulto mayor, por mucho que tratara de cultivar, pues no va a ser tan fácil que pueda llegar a desarrollar ni la musculatura ni el desarrollo corpóreo que puede desarrollar un joven. Y hago este comparativo porque en muchas sociedades se admira, se respeta a lo que es las personas jóvenes por su atractivo físico, por su elasticidad, por todo lo que pueden desarrollar y que un adulto mayor ya no puede hacerlo por el deterioro que ya su cuerpo tiene. Pero eso no debe de demeritar el tratar por igual a una persona joven que a un adulto mayor. Y en muchas sociedades sí pasa esto. ¿Y cuál es el resultado de esa diferencia en el trato hacia las personas jóvenes y hacia las personas adultas mayores? Que en muchas sociedades se condena a nuestros adultos mayores primero a una muerte social antes que la muerte física. Y eso es algo que no podemos permitir. Dentro de los problemas éticos
a los que se ven sometidos en la actualidad nuestros adultos mayores. El primero es el ajeísmo o etaísmo cultural. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea o sabe el significado de estos términos? Es como un tipo de discriminación, ¿no, doctor? Correcto, doctora, pero no es como un tipo, es una discriminación que actualmente en muchas culturas y sociedades sufren nuestros adultos mayores. Tengo entendido, doctor, que es como, o sea, es discriminación, Ajá, eh, o sea, una exclusión debido a la edad como tal de la persona. de acuerdo. En términos generales, como Y esta lo discriminación desde pues, en los diferentes ámbitos de su... ajeísmo o etaísmo es discriminación en el aspecto que ustedes quieran y que en la actualidad se da mucho hacia las personas adultas mayores. Tan es así que hay muchos términos despectivos más que en cualquier otra edad para referirse hacia un adulto mayor. Desde empezando viejo, decrépito, anciano, ruco y tantos sinónimos que podemos encontrar de cómo se denomina al adulto mayor. Empezando desde ahí. Y cualquier tipo de discriminación que ustedes quieran que se hacen en muchas sociedades hacia las personas adultas mayores. Otro es la humanización en la asistencia social y sanitaria. Yo tengo muy en mente cuando ni siquiera me había yo ido al internado, cuando yo estuve en el mismo plan de ustedes, que estuve en la Facultad de Medicina, nuestras primeras guardias, que ya las hacíamos en lo que era el equivalente a lo que era cuarto y quinto año de la facultad, porque a mí todavía me tocó que eran por años, ya hacíamos guardias en el hospital universitario. Y alguna vez, estando en una guardia, un adulto mayor hospitalizado presentó paro cardiorrespiratorio. Se empezaron a movilizar residentes y personal del hospital para tratar de reanimarlo, y llegó el médico encargado del piso y dijo: no, ya no le hagan nada. Ya es una persona que ha vivido mucho, ya está muy viejo, y ya lo que está haciendo es robar oxígeno a los demás. Eso nunca se me va a olvidar. Porque yo les preguntaría a ustedes, a quien quiera responderme, ¿cómo reaccionarían ustedes si su padre o su abuelo estuviera hospitalizado, presentara un paro cardiorrespiratorio y ustedes escucharan referirse a que ya no se le reanimara o se hiciera cuando menos el intento, en la forma que ya les referí? Ese médico se refirió que no se le hiciera ya nada. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Pues creo que mal, ¿no? Bueno, Uy, ¿quieres a tu papá?
Claro que sí, por eso reaccionaría mal, como quién es él para decidir si no su familia. Por eso, es que, miren, ¿por qué hablo sobre esto? Pues muy sencillo, no trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti. Si mi padre o mi abuelo en su momento, cuando yo tenía la edad de ustedes, o actualmente en la edad que yo tengo, yo presentara un paro cardiorrespiratorio, salvo que en un testamento vital yo ya hubiera expresado que si me pasara eso no me reanimaran, de acuerdo, pero si no hay nada manifestado, pues si presento un paro cardiorrespiratorio y me pueden sacar de él y yo puedo seguir viviendo, pues para mí sería excelente. Entonces, el problema es que por eso habla de humanización en la asistencia social y sanitaria. Llega un momento que a veces como médicos perdemos mucho la noción de que no importa que se tengan 70, 80 o más años, seguimos siendo seres humanos con una dignidad y un respeto. Y eso se ha perdido mucho. Por eso hago énfasis en estos aspectos. Otro, la exigencia ética de cuidar a los adultos mayores. En nuestro país, al menos, difícilmente la mayoría de la población puede pagar a un cuidador profesional para que cuide a sus adultos mayores. Y eso, que aquí estamos baratos en relación a lo que se le paga a un cuidador profesional para cuidar a un adulto mayor. Normalmente, un cuidador de adulto mayor cobra por turno de 8 horas sobre 500 pesos. 12 horas sobre 700 pesos. Imagínense ustedes a una familia de clase media trabajadora que tenga que estar pagando, y eso nada más de las 24 horas, 8 a un cuidador profesional, porque tenemos a un adulto mayor con una discapacidad. Lola, deja de estarme interrumpiendo. Y multipliquen ustedes 500 por 30. Díganme cuántas familias en nuestra sociedad pueden darse el lujo de pagar 15,000 pesos mensuales porque les cuiden a sus adultos mayores 8 horas diarias. No, doctor, no alcanza. ¿Saben ustedes en Estados Unidos cuánto gana un cuidador de adultos mayores? No tengo idea. Pues multiplica $25 la hora por el número de horas que lo contrates para que cuide a tu adulto mayor. Y luego transpórtalo a pesos mexicanos. Muy sencillo. $25 serían, si se cuidara a un adulto mayor 10 horas, serían $250 diarios. Rebajamos y serían $200 diarios por 8 horas. El dólar en promedio está a 20 pesos. Sí, más o menos. Da 4,000. Un cuidador profesional en Estados Unidos gana
sobre 4,000 pesos diarios. Para que ustedes se den cuenta, sí, que no es lo mismo nuestra sociedad y economía comparada con la de Estados Unidos, pero tan es caro en Estados Unidos pagarle a un cuidador profesional como es caro en nuestro país pagarle a un cuidador profesional. Por lo tanto, caemos en que casi siempre los cuidadores de nuestros adultos mayores son elementos de la familia. Y el problema es que cuando alguien empieza a cuidar a un adulto mayor, por comodidad, la mayoría del resto de los elementos de la familia le cargan toda la responsabilidad. Y como consecuencia de eso, llegamos que muchos de nuestros cuidadores de adultos mayores llegan después de meses o años de en forma continua estar cuidando a desarrollar lo que se conoce como síndrome de cuidador quemado o síndrome de Burnout del cuidador, que lo vamos a ver también en nuestro curso. Y la consecuencia sería el último rubro de esta diapositiva, el maltrato. Cuando un cuidador ya desarrolló síndrome de cuidador quemado, ¿qué hace en forma consciente o inconsciente hacia los adultos mayores que cuidan? Y no nada más se dan el cuidador hacia adulto mayor, porque un cuidador profesional significa que tiene la preparación para cuidar a alguien con una discapacidad independientemente de la edad. Por eso es que se les paga o cobran los precios que ya les manifesté. Otra situación problemática que se presenta en el adulto mayor es la integración de convivencia familiar. En muchas familias se toma muy en cuenta y se trata muy bien al adulto mayor, pero en otras ya ni siquiera se le toma en cuenta para nada. Y se oyen expresiones de los adultos mayores decir, pues yo creo que con la edad me estoy volviendo invisible porque nadie me ve. Un problema propio es la pérdida de la autonomía y de la total dependencia. Pasamos que sufrimos una caída, tuvimos una fractura de cadera o alguna otra lesión, a ser de personas funcionales que podemos valernos por sí mismos, a ser discapacitados y tener que depender de una segunda persona que es el cuidador. En otros aspectos, mientras estemos mentalmente activos, cualquier tipo de información económica, de salud o del aspecto que ustedes quieran, se le debe de comunicar al adulto mayor. Y muchas veces, por conveniencia o por omisión, no sucede así. Por eso, cuando ustedes tomaron la materia de clínica propedéutica, se hizo mucho énfasis en lo que actualmente es el consentimiento informado. Documento que tiene que estar en cualquier expediente clínico, en donde se le informa tanto al paciente como a los familiares de todos los procedimientos que se le proponen y si él los acepta o los rechaza. Siguiendo con los problemas éticos que se ven en los adultos mayores, tenemos la retirada de tratamientos vitales y futilidad terapéutica. Por ejemplo, se está tratando a un paciente adulto mayor de algún tipo de cáncer en hospitales del sector público, de pronto hay cierta escasez de medicamentos. Y una de las primeras medidas que toman es, no, ya no se adquieran esos medicamentos, son de los más caros y el presupuesto no está dando para poderlos comprar. Y se interrumpen las quimios
que le están administrando a pacientes con cáncer, en este caso adultos mayores. Situación que se está presentando en nuestro país por otras situaciones, y no a adultos mayores, sino a niños y a mujeres. Eso no tendría que ser. Y la futilidad terapéutica. Vamos a suponer que un adulto mayor tiene problema ya de baja frecuencia cardíaca y amerita la aplicación de un marcapaso. Hay algunos hospitales cuya política es que todo paciente mayor de 75 años no se le aplique ya marcapaso por el costo del aparato y de la cirugía. Y yo les puedo decir que yo he tenido pacientes que les han aplicado marcapaso a los 70, 75 años de edad y que han vivido 20 años más en excelentes condiciones. Entonces, ¿por qué se les va a limitar? Eso no podemos permitirlo. Lo que es experimentación y ensayos clínicos, definitivamente, siempre que se hace una investigación en seres humanos, tenemos que regirnos por las leyes sobre investigación estatales, federales y por los códigos de Helsinki y Tokio que regulan todo esto. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Y continuaremos con esta presentación, que es algo extensa, pero vamos a tocar muchos aspectos claves, tanto de bioética como de aspectos tanatológicos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto iniciamos mañana nuestra clase, aclarando, si es que las hay, dudas. Por lo pronto, les deseo excelente tarde, cuídense mucho, cuiden a su familia, que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.